Bienvenidos, queridos radioescuchas, a una historia que atraviesa el polvo del tiempo y nos lleva al corazón de México en 1887, donde el honor valía más que el oro y la desigualdad social trazaba destinos inmutables. En esta tierra de haciendas majestuosas y mercados humildes, acompañaremos la travesía de una joven vendedora de verduras que carga sobre los hombros una deuda que no contrajo, pero que su dignidad no le permite ignorar. Entre muros de adobe y salones de mármol, entre el polvo de los caminos y el brillo de los candelabros, seremos testigos de cómo el coraje de una mujer sencilla puede sacudir las estructuras de un mundo construido sobre privilegios. Esta es una historia de injusticia y redención, de orgullo y humildad, y de un amor que nacerá donde menos se esperaba, desafiando todas las convenciones de una época rígida e implacable. Preparen sus corazones para conocer a Isabela Montoya y al duque Sebastián de Alvarado, dos almas destinadas a encontrarse en el momento más improbable de sus vidas. Antes de comenzar esta emocionante jornada, les pido de corazón que le den like a este video, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguna historia que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y en los comentarios, por favor, cuéntenos desde qué ciudad nos están escuchando en este momento. Nos encanta saber que nuestra familia se extiende por tantos lugares maravillosos. Ahora sí, vamos a comenzar nuestra historia. Prepárense para adentrarse en los portones de la Hacienda San Rafael, donde todo comenzaría en una mañana de septiembre de 1887. Isabela Montoya despertó antes del amanecer, como todos los días desde que cumplió 14 años. La pequeña casa de adobe, que compartía con su madre y sus dos hermanos menores, estaba en las afueras de Monterrey, donde el viento del norte traía polvo y promesas vacías. Organizó las verduras frescas que vendería en el mercado, cada hoja verde representando horas de trabajo bajo el sol inclemente. Sus dedos callosos se movían con eficiencia entre lechugas y jitomates, separando los mejores productos para los clientes más exigentes. El sustento de la familia dependía enteramente de esas ventas desde que su padre, Miguel Montoya, había fallecido 3 meses antes. La muerte había dejado no solo luto, sino también una herencia que Isabela jamás imaginó que existiera. La noche anterior, el licenciado don Emilio apareció en su puerta con documentos amarillentos por el tiempo. Sus palabras aún resonaban en su mente como campana fúnebre. Su padre debía una suma considerable a la Hacienda San Rafael. La deuda databa de 15 años atrás, cuando Miguel pidió prestado para comprar semillas después de una sequía devastadora. Los intereses habían crecido como mala hierba, multiplicándose año tras año, hasta alcanzar una cifra que Isabela jamás podría pagar en toda su vida. El licenciado fue claro: si no honraba el débito, la familia sería desalojada y sus bienes confiscados. Isabela sintió el suelo desaparecer bajo sus pies mientras miraba el rostro asustado de su madre. Durante toda la noche, Isabela permaneció despierta, calculando posibilidades inexistentes. Vender la casa no cubriría ni la mitad de la deuda, y sus hermanos aún eran niños que necesitaban un techo. Pensó en pedir ayuda a conocidos, pero todos en el pueblo sobrevivían con la misma dificultad, o incluso mayor. Al despuntar el día, una resolución nació en su pecho. Iría a la Hacienda San Rafael personalmente. Allí hablaría con el propietario, explicaría la situación y ofrecería su trabajo a cambio del perdón gradual de la deuda. Era una jugada arriesgada y humillante, pero Isabela Montoya aprendió de su padre que el honor se medía por el valor de enfrentar las consecuencias. Se puso su mejor vestido, sencillo pero limpio, y partió hacia el destino incierto. La caminata hasta la Hacienda San Rafael
consumió 4 horas bajo el sol abrasador de septiembre. Isabela siguió el camino polvoriento que atravesaba campos resecos, pasando junto a campesinos que la observaban con curiosidad. A cada paso, ensayaba mentalmente las palabras que diría al patrón, buscando el equilibrio entre humildad y dignidad. Sus botas gastadas levantaban pequeñas nubes de tierra que se adherían al sudor de sus pantorrillas. En el horizonte, la hacienda surgió como un espejismo, con sus paredes blancas reflejando la luz cruel del mediodía. Isabela tragó el miedo que subía por su garganta y aceleró el paso. Los portones de hierro forjado de la propiedad eran imponentes, decorados con el escudo de la familia Alvarado. Un guardia uniformado la interceptó antes de que pudiera tocar la campana de bronce que anunciaba a los visitantes. La examinó de pies a cabeza, su mirada cargada de desdén al notar el vestido sencillo y el rebozo descolorido. Isabela mantuvo la cabeza en alto mientras explicaba que había venido a tratar un asunto urgente relacionado con una deuda antigua. El guardia rió con burla, diciendo que la gente como ella debía usar la entrada trasera. Las mejillas de Isabela ardieron de humillación, pero no retrocedió ni bajó la mirada ante la ofensa deliberada. Después de una discusión tensa, el guardia finalmente accedió a anunciar su presencia, pero solo al administrador de la hacienda. Isabela fue conducida por un pasillo lateral hasta un patio interno, donde criados apresurados cruzaban con bandejas y cestas. Allí le ordenaron esperar de pie bajo el sol, sin ofrecerle agua ni sombra. 30 minutos pasaron mientras Isabela observaba el movimiento de la propiedad, impresionada por su extensión. Caballos de raza pastaban en cercados bien cuidados, fuentes arrojaban agua cristalina en jardines ornamentales. Era un mundo completamente distante de su realidad, donde la riqueza se exhibía sin pudor, mientras personas como su familia luchaban por cada migaja de dignidad. Don Rodrigo escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, como si confirmara información que ya conocía. Cuando Isabela terminó de hablar, le pidió que lo siguiera hasta su despacho para verificar los registros. El ambiente era sofocante, con estanterías repletas de libros contables polvorientos y mapas de la propiedad en las paredes. El administrador hojeó un volumen grueso hasta encontrar el nombre de Miguel Montoya, registrado en tinta ya desvaída. Isabela se acercó para ver, pero él giró el libro estratégicamente, impidiendo su visión completa. Las cifras que citó eran aún mayores que las mencionadas por el licenciado, incluyendo tasas adicionales que Isabela jamás había oído mencionar. La propuesta de Isabela de trabajar para saldar la deuda fue recibida con una carcajada áspera. Don Rodrigo declaró que serían necesarios 20 años de trabajo ininterrumpido para pagar tal cantidad, y aún así habría intereses acumulados. Rodeó el escritorio, acercándose a ella con pasos calculados, sugiriendo en voz baja que existían otras formas en que una joven bonita podía saldar deudas rápidamente. La insinuación repugnante quedó suspendida en el aire, mientras su mano rozaba el brazo de Isabela. Ella retrocedió bruscamente, los ojos chispeando de indignación, a pesar del corazón acelerado por el miedo. Declaró que preferiría morir en la miseria antes que manchar su honor, dándose la vuelta para abandonar el despacho antes de que las lágrimas de rabia desbordaran. Isabela cruzó el pasillo a ciegas, su visión nublada por lágrimas furiosas que se negaba a dejar caer. La humillación ardía más que cualquier sol del desierto, y la sensación de impotencia aplastaba su pecho. Caminaba rápidamente hacia los portones, cuando dobló una esquina abruptamente y chocó contra alguien. El impacto la hizo tropezar, pero unas manos firmes la sostuvieron por los hombros antes de que cayera. Isabela levantó la mirada
y encontró el rostro más imponente que había visto en su vida. Un hombre alto, de hombros anchos y cabello negro perfectamente peinado, la observaba con una expresión entre sorpresa y preocupación. Sebastián de Alvarado, duque de San Rafael, había regresado de su cabalgata matutina y caminaba hacia el interior cuando aquella mujer desconocida surgió de la nada. Notó de inmediato los ojos verdes, brillantes de emoción contenida, las mejillas enrojecidas y el vestido sencillo pero impecablemente limpio. Había algo en su postura, aún alterada, que transmitía una dignidad poco común para alguien claramente de origen humilde. Sebastián soltó sus hombros respetuosamente en cuanto ella recuperó el equilibrio, preguntando con voz grave si estaba bien. La preocupación genuina en su tono desarmó a Isabela, que esperaba indiferencia o desprecio como había recibido del guardia y del administrador. Por un momento Isabela se quedó sin palabras ante aquel hombre que irradiaba autoridad natural. Percibió la calidad impecable de su ropa de montar, las botas de cuero fino y el anillo con el escudo familiar en su dedo. Su instinto le advirtió que debía estar ante alguien importante, posiblemente el propio dueño de la hacienda. Las palabras de disculpa salieron automáticamente de sus labios mientras daba un paso atrás, bajando ligeramente la cabeza. Sebastián frunció el ceño al notar el miedo repentino en sus ojos, como si ella esperara ser reprendida violentamente por un simple accidente. Repitió la pregunta con más gentileza, insistiendo en que verificara que no se hubiera lastimado en la colisión. Isabela aseguró que estaba bien, su voz firme a pesar del torbellino interno. Notó cómo los ojos oscuros de él la examinaban con atención genuina, sin el interés lascivo que había visto en don Rodrigo. Había algo melancólico en aquel rostro aristocrático, una tristeza antigua que residía en las líneas alrededor de su boca. Sebastián preguntó qué la había traído a la hacienda. Su curiosidad, despertada por la presencia inusual de aquella mujer. Isabela dudó, dividida entre la urgencia de abandonar aquel lugar y el destello de esperanza de que tal vez aquel hombre pudiera ayudarla. Decidió ser honesta, explicando brevemente sobre la deuda de su padre y su intento de negociar. La mención de una deuda antigua hizo que Sebastián frunciera el ceño con interés renovado. Rara vez se involucraba en los detalles financieros de la hacienda, dejando tales asuntos a don Rodrigo desde que asumió el título tras la muerte de su hermano mayor. Sin embargo, había algo en la situación de aquella mujer que despertó en él un instinto protector adormecido durante años. Sebastián preguntó el nombre del deudor, y cuando Isabela respondió Miguel Montoya, notó un brillo extraño cruzar su rostro. El duque le pidió que esperara mientras verificaba personalmente los registros, una petición que sonó más como una orden amable. Isabela, sorprendida por la atención, asintió con la cabeza. Sebastián la condujo hasta una sala de espera adecuada, diferente del patio donde la habían abandonado bajo el sol. Instruyó a una criada que trajera agua fresca y le ofreció una silla acolchada para que se sentara. Isabela lo observó alejarse con pasos decididos, su figura imponente desapareciendo por un pasillo. Por primera vez desde que había llegado, sintió un hilo de esperanza atravesar la desesperación. Había algo en aquel hombre que inspiraba confianza, una seriedad en los ojos que sugería integridad. Bebió el agua lentamente, intentando calmar el corazón que aún latía acelerado, sin saber que aquel encuentro casual cambiaría por completo el rumbo de su vida. Sebastián entró en el despacho de don Rodrigo sin llamar, su autoridad dispensando formalidades. El administrador se levantó de inmediato, sorprendido por la visita inesperada del patrón, que rara vez se interesaba por cuestiones contables. Sebastián fue directo al punto, solicitando ver el registro de la deuda de Miguel Montoya.
Don Rodrigo vaciló por una fracción de segundo antes de buscar el libro apropiado, sus manos temblando levemente. Intentó explicar que era solo otra deuda común de campesino, no digna de la atención del duque. Sebastián ignoró el comentario, extendiendo la mano con expectativa para recibir el volumen. Mientras examinaba las cifras registradas, algo comenzó a incomodar a Sebastián. Poseía una mente aguda para los cálculos, habilidad desarrollada durante sus estudios en Europa. Los intereses aplicados parecían excesivamente altos, mucho más allá de las tasas habituales practicadas en la región. Comparó con otros registros de préstamos del mismo periodo y confirmó su sospecha. Además, había cobros de tasas administrativas que nunca autorizó y que no constaban en los otros casos. Don Rodrigo sudaba visiblemente mientras ofrecía explicaciones atropelladas sobre fluctuaciones económicas y riesgos calculados. Sebastián cerró el libro con fuerza, su mandíbula contraída en un ángulo peligroso. La verdad comenzaba a dibujarse claramente ante los ojos del duque. Don Rodrigo se había estado enriqueciendo a costa de campesinos desesperados, inflando deudas y embolsándose la diferencia. Sebastián sintió la rabia hervir en sus venas, no solo por la deshonestidad, sino por darse cuenta de que su ausencia administrativa había permitido tales abusos. Ordenó que don Rodrigo trajera todos los registros de préstamos de los últimos 20 años, su voz cortante como hoja afilada. El administrador palideció, balbuceando protestas débiles que murieron bajo la mirada gélida del patrón. Sebastián sabía que aquella investigación revelaría una podredumbre profunda, pero aún no imaginaba cuánto Isabela Montoya estaría entrelazada en esa red de corrupción. Sebastián pasó las 2 horas siguientes sumergido en libros contables polvorientos, su indignación creciendo con cada página que pasaba. Los registros revelaban un patrón sistemático de explotación que se remontaba a casi 2 décadas. Don Rodrigo inflaba intereses, inventaba tasas inexistentes y alteraba fechas de pago para maximizar las deudas de trabajadores humildes. Decenas de familias habían sido arruinadas por aquel esquema cruel, perdiendo tierras, animales y dignidad. El administrador permanecía de pie en el rincón de la sala, encogido como rata acorralada, sin atreverse a interrumpir la investigación. Sebastián sentía vergüenza por haber confiado ciegamente en aquel hombre durante todos esos años, delegando responsabilidades sin supervisión adecuada. El caso de Miguel Montoya destacaba como particularmente indignante. El préstamo original había sido de una cantidad modesta, suficiente apenas para comprar semillas después de la sequía de 1872. Los registros mostraban que Miguel hizo pagos regulares durante 5 años, saldando casi la mitad del valor principal. Entonces, misteriosamente, su deuda se triplicó de un año a otro, con anotaciones sobre supuestos préstamos adicionales que Miguel nunca solicitó. Sebastián comparó las caligrafías y notó diferencias sutiles que indicaban falsificación. Don Rodrigo probablemente fabricó aquellos registros después de que Miguel enfermara, sabiendo que el hombre no viviría para impugnarlos. La crueldad del engaño dejó a Sebastián con náuseas. Isabela llevaba más de 2 horas esperando en la sala cuando Sebastián finalmente apareció. Se levantó de inmediato, intentando descifrar su expresión cerrada mientras el corazón se aceleraba con ansiedad. El duque le pidió que volviera a sentarse, acercando una silla para él en lugar de permanecer de pie, como dictaba su posición social. El gesto sorprendió a Isabela, que notó las líneas de tensión alrededor de su boca. Sebastián comenzó a hablar con voz controlada, explicando lo que había descubierto sobre la corrupción de don Rodrigo. Cada palabra caía como piedra pesada en el silencio de la sala, revelando años de mentiras y explotación.
Cuando Sebastián llegó a la parte sobre la deuda fabricada de su padre, Isabela sintió que el mundo giraba. Las manos volaron a cubrir su boca mientras las lágrimas finalmente desbordaban de aquellos ojos verdes. Su padre murió creyendo que había dejado a la familia en desgracia, cargando una culpa que nunca debió haber sentido. Isabela lloró no solo de alivio, sino de dolor retrospectivo por todo el sufrimiento innecesario que Miguel soportó. Sebastián la observaba con expresión apesadumbrada, ofreciéndole su pañuelo bordado en un gesto amable. Asumió la responsabilidad por la negligencia que permitió tales abusos, su voz cargada de remordimiento genuino. Isabela aceptó el pañuelo con manos temblorosas, incapaz aún de procesar por completo el giro inesperado. Después de algunos minutos, cuando Isabela recuperó suficiente compostura, Sebastián hizo una declaración formal. La deuda estaba completamente perdonada, y él proporcionaría un documento oficial que lo certificara. Además, como compensación por el sufrimiento injusto, ofrecía una suma de dinero para ayudar a la familia Montoya. Isabela levantó la mirada rápidamente, rechazando con vehemencia cualquier caridad, su dignidad herida reaccionando instintivamente. Sebastián admiró aquel orgullo, aún comprendiendo que ella y su familia vivían en extrema dificultad. Entonces propuso una alternativa. Isabela trabajaría en la hacienda en una posición honesta, con un salario justo y vivienda adecuada. Si estuvieras en su lugar, ¿aceptarías esta oferta? Comenta qué harías. Isabela permaneció en silencio largos momentos, sopesando la propuesta con cuidado. Aceptar significaba dejar su vida sencilla pero independiente en Monterrey, ponerse bajo la autoridad de un hombre que apenas conocía. Por otro lado, el salario permitiría sostener a su familia con dignidad y garantizar la educación para sus hermanos menores. Estudió el rostro de Sebastián buscando señales de segundas intenciones, pero encontró solo una seriedad respetuosa. Había algo en aquel hombre que inspiraba confianza, a pesar de toda su imponencia aristocrática. Isabela preguntó sobre la naturaleza exacta del trabajo, su voz recuperando firmeza después de las lágrimas. Sebastián explicó que necesitaba a alguien confiable para reorganizar la biblioteca y catalogar documentos históricos de la familia. La tarea exigiría alfabetización y cuidado meticuloso, habilidades que Sebastián intuyó que Isabela poseía al observar su inteligencia evidente. Isabela confirmó que sabía leer y escribir, enseñada por su padre, que valoraba la educación a pesar de la pobreza. Su corazón se aceleró con la posibilidad de un trabajo tan diferente de la labor física del mercado. Sebastián continuó explicando las condiciones: vivienda en una de las casas para empleados, 3 comidas diarias, un día libre por semana. El salario que mencionó hizo que Isabela abriera los ojos con asombro, pues era 3 veces lo que ganaba vendiendo verduras. Podría enviar dinero a su madre y aún ahorrar para el futuro de sus hermanos. Después de respirar hondo, Isabela aceptó la propuesta con una gratitud sincera pero contenida. Sebastián asintió con satisfacción discreta, instruyéndola a regresar en 3 días con sus pertenencias. Él proporcionaría transporte adecuado para recoger sus cosas en Monterrey. Isabela agradeció nuevamente, su voz entrecortada por la emoción que luchaba por controlar. Sebastián la acompañó hasta los portones personalmente, un gesto que no pasó desapercibido para los criados que observaban curiosos. Al despedirse, sus miradas se encontraron por un momento prolongado, algo inexplicable pasando entre ellos. Isabela se dio la vuelta y comenzó la larga caminata de regreso. Su corazón más ligero de lo que había estado en meses, sin saber que acababa de cruzar el umbral de un destino que la uniría para siempre a aquel hombre enigmático. Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino de emociones y preparativos para Isabela. Le contó
todo a su madre, que lloró de alivio al saber que la deuda era falsa y de aprensión al ver partir a su hija. La señora Montoya era una mujer de fe profunda que vio la mano de la providencia en aquel desenlace inesperado. Bendijo a Isabela con oraciones susurradas, haciendo la señal de la cruz en su frente, como hacía cuando su hija era niña. Los hermanos menores, Carlos de 10 años y Lucía de 7, abrazaron a Isabela con fuerza, haciéndola prometer que regresaría en sus días libres. La pequeña casa, que siempre había parecido estrecha, ahora se sentía vacía ante la perspectiva de la ausencia de Isabela. Isabela pasó horas organizando sus pocas pertenencias en una maleta de cuero gastado que había pertenecido a su padre. Separó sus ropas sencillas, algunos libros preciados y el rosario de la abuela que nunca dejaba atrás. En el mercado se despidió de los comerciantes que conocía desde niña, personas que compartieron su lucha diaria por la supervivencia. Muchos expresaron envidia velada, otros felicidad genuina por su oportunidad. La señora García, vendedora de flores, le regaló un pequeño ramo, diciendo que las muchachas bonitas necesitaban flores incluso cuando iban a trabajar. Isabela aceptó con una sonrisa triste, sabiendo que dejaba atrás todo lo que conocía por un futuro completamente incierto. En la mañana acordada, un elegante carruaje llegó a la puerta de su casa, provocando conmoción en el vecindario. El cochero, un hombre anciano de modales amables, ayudó a Isabela con su equipaje mientras niños curiosos rodeaban el vehículo. La madre de Isabela le entregó un envoltorio con tortillas hechas esa misma mañana, insistiendo en que su hija necesitaba comer bien. Las lágrimas corrían libremente por su rostro arrugado mientras abrazaba a Isabela por última vez. El carruaje partió lentamente por la calle polvorienta e Isabela miró hacia atrás hasta que su casa desapareció en la distancia. Se secó sus propias lágrimas y se volvió hacia adelante, donde el camino se extendía rumbo a la hacienda San Rafael y al destino que la esperaba. El viaje de 4 horas en el cómodo carruaje contrastaba drásticamente con la caminata tortuosa que Isabela había hecho días antes. Observó el paisaje árido a través de la ventana, notando cómo todo parecía diferente cuando no se caminaba bajo el sol abrasador. El cochero, don Martín, resultó ser un conversador amable, contando historias sobre la hacienda y su larga historia. Mencionó que el duque Sebastián era un hombre justo pero reservado, aún marcado por la muerte trágica de su esposa 3 años antes. Isabela absorbió cada información con interés creciente, comenzando a formar una imagen más completa del hombre que había cambiado su suerte. Don Martín también le advirtió sobre las jerarquías rígidas entre los empleados, aconsejándole mantener una distancia respetuosa de todos al principio. Cuando los portones de hierro de la hacienda aparecieron nuevamente, Isabela sintió una mezcla de aprensión y anticipación. Esta vez fue recibida adecuadamente, con don Martín conduciendo el carruaje directamente al patio interno. Una mujer de mediana edad la esperaba. Doña Teresa, el ama de llaves principal, responsable de todas las empleadas, examinó a Isabela de pies a cabeza con una mirada crítica, pero no cruel, asintiendo como si aprobara lo que veía. Doña Teresa explicó que Isabela viviría en una casa compartida con otras 3 empleadas solteras, todas muchachas respetables y trabajadoras. Las reglas eran claras: comportamiento ejemplar, puntualidad absoluta y total discreción sobre los asuntos de la familia Alvarado. Isabela fue conducida primero a su nueva vivienda, una construcción de adobe bien conservada, con 4 habitaciones pequeñas pero limpias. Cada empleada tenía su espacio privado con una cama, un baúl y una pequeña ventana. Las otras muchachas estaban trabajando,
así que Isabela tuvo tiempo de organizar sus pertenencias en silencio. Colgó el rosario de la abuela en un pequeño clavo en la pared y colocó los libros cuidadosamente en el baúl. Mirando alrededor del cuarto sencillo pero digno, Isabela sintió una profunda gratitud mezclada con una aguda nostalgia de su hogar. Doña Teresa llamó a la puerta, anunciando que el duque la esperaba para mostrarle personalmente la biblioteca. Isabela alisó el vestido nerviosamente y siguió al ama de llaves, el corazón latiendo acelerado ante la perspectiva de volver a ver a aquel hombre que ocupaba sus pensamientos con una frecuencia inquietante. La biblioteca de la Hacienda San Rafael era una sala magnífica que dejó sin aliento a Isabela en el instante en que cruzó su puerta. Estanterías de caoba oscura se elevaban del suelo al alto techo, repletas de volúmenes encuadernados en cuero en tonos marrón, verde y burdeos. La luz, filtrada por amplias ventanas, creaba una atmósfera casi sagrada entre los pasillos de conocimiento acumulado. El olor a papel antiguo y cuero se mezclaba con el aroma de cera de velas, creando un perfume que Isabela jamás olvidaría. Sebastián estaba de pie cerca de una de las ventanas, las manos cruzadas detrás de la espalda, mientras observaba los jardines. Se volvió al oírla entrar, y nuevamente Isabela sintió aquel extraño estremecimiento en el pecho al encontrarse con sus ojos oscuros. Sebastián la saludó formalmente, manteniendo una distancia respetuosa mientras explicaba la tarea. Muchos de los libros estaban desorganizados desde la muerte de su hermano mayor, que fue un bibliófilo apasionado. Sebastián deseaba catalogarlo todo adecuadamente, crear un sistema de organización y restaurar los volúmenes dañados por el tiempo. Isabela escuchaba atentamente, los ojos recorriendo las estanterías con una admiración apenas contenida. Cuando Sebastián preguntó si la tarea le agradaba, ella respondió con un entusiasmo genuino que se le escapó antes de que pudiera contenerlo. La reacción arrancó una sonrisa discreta del duque, la primera expresión cercana a la alegría que Isabela veía en aquel rostro normalmente severo. El momento pasó rápido, pero dejó una impresión duradera en ambos. Sebastián condujo a Isabela en un recorrido detallado, mostrando las diferentes secciones y explicando la organización actual. Notó cómo ella tocaba los libros con reverencia, sus dedos deslizándose suavemente por los lomos, como si fueran tesoros sagrados. Había algo profundamente atractivo en aquella admiración inocente, en la forma en que sus ojos brillaban al leer títulos en latín y español. Sebastián se sorprendió observándola más a ella que a la biblioteca, notando los mechones de cabello castaño que escapaban de su peinado sencillo. Se reprendió mentalmente, recordando su posición y el abismo social que los separaba. Aún así, cuando se despidió después de las instrucciones finales, Sebastián sintió una extraña reticencia a dejarla sola en aquel espacio. Si te está gustando esta historia hasta aquí, deja tu like y suscríbete para acompañar el desarrollo de este romance improbable. Y si tienes curiosidad y quieres saber qué sucede en la próxima parte, comenta "Continúa", porque la historia apenas está comenzando y las cosas se van a poner mucho más intensas. Isabela se volcó en el trabajo con una dedicación que sorprendió incluso a doña Teresa. Llegaba a la biblioteca al amanecer, cuando la luz suave entraba por las ventanas, iluminando partículas de polvo suspendidas en el aire. Sus días transcurrían entre catalogar volúmenes, limpiar delicadamente páginas amarillentas y ordenar estanterías según el sistema que había creado. La tarea exigía una paciencia meticulosa, pero Isabela encontraba una paz profunda en aquel trabajo silencioso. Cada libro contaba una historia, no solo en sus páginas, sino en las marcas de uso, las anotaciones en los márgenes y las dedicatorias olvidadas.
descubrió una impresionante colección de literatura española, tratados científicos franceses e incluso volúmenes raros de poesía mexicana del siglo anterior. Durante las primeras semanas, Isabela rara vez veía a Sebastián, que pasaba los días ocupado con la administración de la hacienda. Había contratado a un nuevo administrador, un hombre más joven, con una reputación impecable, y supervisaba personalmente la transición. Cuando ocasionalmente se cruzaban en los pasillos, intercambiaban saludos formales y breves, manteniendo la distancia apropiada entre patrón y empleada. Sin embargo, Isabela notaba cómo los ojos de él se demoraban una fracción de segundo más de lo necesario antes de seguir adelante. Ella también se sorprendía pensando en él durante el trabajo, preguntándose por la tristeza que parecía habitar permanentemente en aquel rostro aristocrático. Las otras empleadas comentaban que el duque nunca se había recuperado de la muerte de su esposa, viviendo como un fantasma en su propia casa. Isabela compartía vivienda con 3 muchachas: Carmen, una ayudante de cocina de 25 años, Rosa, una costurera de 22, y Beatriz, la asistente del ama de llaves, de apenas 19. La recibieron con una curiosidad inicial que gradualmente se transformó en una amistad genuina. Por las noches se reunían en el pequeño patio compartido, bordando o tejiendo mientras platicaban sobre sus vidas. Carmen contaba historias graciosas de la cocina, Rosa mostraba puntos complicados de costura, y Beatriz, más tímida, escuchaba más de lo que hablaba. Isabela se sentía agradecida por la compañía femenina que aliviaba la soledad de estar lejos de casa. Escribía cartas semanales a su madre, enviando parte de su salario y contando sobre su trabajo, cuidándose de omitir cualquier mención a los pensamientos confusos sobre el duque que empezaban a perturbar sus noches. 3 semanas después de su llegada, Isabela recibía unos libros recién restaurados cuando Sebastián apareció en la biblioteca sin previo aviso. Ella se levantó de inmediato, alisándose el mandil sobre el vestido sencillo, mientras lo saludaba respetuosamente. Sebastián parecía levemente incómodo, como si estuviera allí, contra su mejor juicio, con las manos cerradas en puños discretos. Preguntó por el progreso del trabajo, e Isabela le informó detalladamente, mostrándole el sistema de catalogación que había desarrollado. Sebastián examinó sus registros meticulosos con una aprobación evidente, comentando que ella tenía un talento natural para la organización. El elogio hizo que Isabela se sonrojara levemente, bajando los ojos con una modestia que no era solo pose. Entonces, Sebastián hizo un pedido que la sorprendió por completo. Mencionó que había encontrado un diario antiguo de su bisabuelo entre unos documentos personales y necesitaba a alguien que lo transcribiera, pues la caligrafía del siglo anterior era difícil de descifrar. Sebastián preguntó si Isabela estaría dispuesta a asumir esa tarea adicional por las tardes, naturalmente con una compensación extra en su salario. Isabela aceptó de inmediato, intrigada por la oportunidad de sumergirse aún más en la historia de aquella familia. Sebastián asintió con discreta satisfacción, pero entonces añadió algo inesperado. Deseaba trabajar junto con ella en esa transcripción, pues el contenido tenía un importante valor histórico. La perspectiva de pasar tardes enteras en su compañía hizo que el corazón de Isabela se disparara de manera alarmante. Acordaron empezar a la tarde siguiente, después de que Isabela completara sus tareas regulares de catalogación. Cuando Sebastián se retiró, ella permaneció de pie varios minutos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Doña Teresa apareció momentos después con una mirada penetrante, advirtiendo a Isabela en voz baja que mantuviera siempre una absoluta propiedad. El ama de llaves explicó que a las lenguas maliciosas les encantaba crear escándalos,
a partir de situaciones inocentes. Isabela aseguró que lo comprendía perfectamente, pero por dentro se preguntaba si sus propias reacciones hacia el duque seguirían siendo tan inocentes. Había algo peligrosamente atractivo en aquel hombre reservado, una vulnerabilidad oculta bajo capas de formalidad aristocrática. Isabela rezó en silencio, pidiendo fuerza para mantener el corazón y la mente bajo control ante lo que vendría. La primera tarde trabajando juntos, estableció un patrón que se repetiría en los días siguientes. Sebastián llegaba puntualmente a las 3, llevando el diario encuadernado en cuero gastado y papel para la transcripción. Se sentaban en lados opuestos de una mesa ancha en la biblioteca, manteniendo una distancia respetable entre ambos. Sebastián leía fragmentos con voz grave, deteniéndose cuando la caligrafía se volvía ininteligible y florida, e Isabela transcribía con letra clara y elegante. El bisabuelo de Sebastián, don Alfonso de Alvarado, vivió durante un periodo turbulento de la historia mexicana, presenciando guerras y revoluciones. Sus palabras pintaban un cuadro vívido de una época en la que la hacienda era aún más poderosa, controlando tierras que se extendían por leguas. A medida que pasaban los días, conversaciones ocasionales empezaron a impregnar el trabajo. Sebastián comentaba sobre eventos históricos mencionados en el diario, e Isabela aportaba perspectivas sorprendentemente perspicaces. Él descubrió que ella poseía un notable conocimiento de la historia mexicana, adquirido a través de la lectura voraz de los pocos libros que su padre había conseguido. Isabela, por su parte, aprendía sobre el peso de cargar un nombre aristocrático, las expectativas aplastantes y los sacrificios que acompañaban al privilegio. Sebastián hablaba poco de sí mismo, pero en ocasiones dejaba escapar fragmentos de información. Sus estudios en Madrid, su pasión por la astronomía, la relación complicada con su hermano mayor. Isabela absorbía cada revelación como un tesoro precioso, construyendo gradualmente una imagen completa del hombre detrás del título. Durante una tarde particularmente calurosa de octubre, Sebastián se quitó el saco formal, quedándose solo con una camisa de lino blanco. El gesto casual, tan humano y desprovisto de pompa, sacudió algo profundo en Isabela. Observó las mangas arremangadas que dejaban ver sus antebrazos bronceados, la curva de su cuello cuando inclinaba la cabeza para leer. Sebastián alzó la mirada inesperadamente y la sorprendió observándolo. Por un momento eterno, sus miradas se encontraron y quedaron atrapadas. Algo eléctrico pasó entre ellos en el pesado silencio de la biblioteca. Isabela apartó la vista primero, fingiendo concentración en el papel, mientras su corazón amenazaba con salírsele del pecho. Sebastián se aclaró la garganta con incomodidad y retomó la lectura, pero su voz sonaba levemente alterada. Ambos sabían que algo indefinible, pero significativo, acababa de cambiar entre ellos. El mes de noviembre trajo los preparativos para la fiesta tradicional que la Hacienda San Rafael realizaba anualmente. Familias aristocráticas de todo el norte de México eran invitadas a 3 días de celebración con bailes, banquetes y competencias ecuestres. La propiedad entera se transformó en un hormiguero de actividad, con criados limpiando cada rincón y cocineras preparando exquisiteces sofisticadas. Isabela observaba los preparativos con fascinación, sin haber presenciado jamás tal ostentación de riqueza. Doña Teresa explicó que Sebastián se había mostrado reacio a realizar la fiesta este año, pero la tradición y las obligaciones sociales exigían que mantuviera las apariencias. Para la aristocracia local, aquella sería la oportunidad de evaluar si el duque viudo por fin estaba listo para considerar un nuevo matrimonio.
Isabela sintió una punzada extraña en el pecho al oír las conversaciones entre las criadas sobre cuáles damas elegibles probablemente asistirían. Carmen mencionaba que doña Catalina Mendoza, una viuda rica de 40 años, venía demostrando un interés obvio en Sebastián. Rosa añadió que la joven Valentina Cortés, hija de un varón influyente, sería la elección más apropiada por su edad y belleza. Las muchachas especulaban animadamente sobre qué dama capturaría por fin el corazón del duque solitario. Isabela participaba poco en esas conversaciones, sintiendo una incomodidad creciente que se negaba a nombrar. No tenía derecho alguno a sentir celos, no tenía expectativas imposibles, pero aún así, la idea de Sebastián cortejando a otra mujer le creaba un vacío doloroso en el estómago. En la tarde anterior al inicio de la fiesta, Sebastián apareció en la biblioteca con una expresión particularmente tensa. Informó que el trabajo de transcripción quedaría suspendido durante los próximos días debido a sus obligaciones sociales. Isabela asintió con comprensión, pero percibió una reticencia en su voz, como si él también lamentara la interrupción. Sebastián dudó antes de marcharse, como si quisiera decir algo más. Finalmente, comentó que Isabela había hecho un trabajo excepcional y que echaría de menos sus tardes compartidas. Las palabras fueron dichas con formalidad, pero había un calor subyacente que hizo que Isabela alzara la mirada, sorprendida. Sebastián ya se estaba alejando, dejándola sola con el corazón confundido y la inquietante certeza de que los próximos días serían más difíciles de lo que imaginaba. La primera noche de la fiesta transformó la hacienda en un espectáculo de luz y elegancia que quitaba el aliento. Arañas de cristal iluminaban el salón de baile, donde parejas aristocráticas giraban en valses elaborados. Las damas lucían vestidos importados de Europa en sedas y terciopelos, con joyas centelleando en cuellos y muñecas. Los caballeros llevaban fracs impecables y conversaban sobre política y negocios entre copas de vino francés. Isabela observaba discretamente desde un corredor contiguo, teóricamente supervisando a los criados que servían refrescos, pero en realidad hipnotizada por un mundo tan distante de su realidad. Era como espiar un cuento de hadas en el que ella jamás podría ser más que una espectadora invisible. Al centro de todo, Sebastián destacaba entre los invitados con un porte aristocrático natural y una belleza masculina que hacía suspirar a las damas. Isabela vio cómo doña Catalina Mendoza monopolizaba su atención, tocándole el brazo con una familiaridad excesiva mientras reía de una forma que sonaba forzada. La joven Valentina Cortés también rondaba cerca, sus grandes ojos oscuros siguiendo cada movimiento del duque. Sebastián mantenía una cortesía impecable pero distante, cumpliendo con sus obligaciones de anfitrión, sin mostrar un interés particular por ninguna de las pretendientes. Bailó con varias damas como exigía la etiqueta, sus movimientos elegantes, revelando una educación refinada. Isabela se obligó a apartar la mirada cuando la visión de él sosteniendo a otra mujer se volvió insoportablemente dolorosa. Durante una breve pausa entre las piezas musicales, Isabela sintió una mirada intensa y descubrió a Sebastián observándola desde el otro lado del salón. Sus ojos se encontraron a través de la multitud elegante y por un instante suspendido en el tiempo, todos los demás desaparecieron. Había algo en la expresión de él que Isabela no lograba descifrar, una mezcla de melancolía y anhelo que reflejaba sus propios sentimientos confusos. Doña Catalina reclamó de nuevo su atención, rompiendo el hechizo, pero Isabela sintió que algo fundamental había cambiado. Se retiró a los corredores exteriores, necesitando aire fresco y distancia de aquella escena torturante. Apoyada contra una fría pared de adobe,
Isabela finalmente admitió para sí misma la terrible verdad. Se estaba enamorando del duque de San Rafael, un hombre completamente inalcanzable que pertenecía a un mundo en el que ella jamás podría entrar. Isabela caminó por los jardines oscuros, buscando la paz que la biblioteca siempre le ofrecía, pero que ahora parecía imposible de encontrar. La música del baile llegaba amortiguada por la distancia, una melodía fantasmal que flotaba en el aire nocturno. Se sentó en un banco de piedra cerca de la fuente central, permitiendo que unas lágrimas silenciosas finalmente cayeran. Isabela lloraba por la imposibilidad de su situación, por la necedad de alimentar sentimientos por un hombre tan por encima de su condición. Lloraba también por la añoranza de su casa, por la sencillez de la vida que había abandonado y que ahora parecía infinitamente más segura que los peligros emocionales que enfrentaba. El sonido de pasos sobre la grava la hizo secarse rápido las lágrimas y recomponer la postura. Sebastián surgió de las sombras como una aparición, aún vestido de manera formal, pero con la corbata aflojada y el cabello levemente despeinado. Pareció genuinamente sorprendido al encontrarla allí, preguntando si estaba bien con una preocupación evidente. Isabela se levantó de inmediato, disculpándose por estar en un área donde no debería. Pero Sebastián hizo un gesto, descartando la preocupación. Confesó que él también había huido de la fiesta, incapaz de soportar un minuto más de conversaciones vacías y expectativas asfixiantes. La admisión vulnerable sorprendió a Isabela, revelando un lado de Sebastián que rara vez mostraba. Permanecieron en silencio por unos momentos, la tensión entre ellos creciendo como una cuerda tirante a punto de romperse. Sebastián dio un paso hacia ella, la luz de la luna volviendo sus ojos casi negros. Susurró su nombre con voz ronca, cargada de una emoción que ya no intentaba ocultar. Isabela se sintió magnetizada, incapaz de apartarse aún sabiendo que debía hacerlo. La mano de él se alzó con vacilación, los dedos rozando suavemente su rostro en una caricia que hizo que Isabela cerrara los ojos de pura agonía. Sebastián murmuró que aquello era una locura, que no podía, no debía, pero sus palabras contradecían sus acciones mientras se inclinaba más cerca. Sus labios estaban a centímetros de distancia cuando una voz femenina llamó al duque desde la casa. Sebastián retrocedió bruscamente como si se hubiera quemado, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración, mientras la voz femenina volvía a resonar desde la casa, llamando al duque con una insistencia casi posesiva. La noche pareció contener la respiración junto con Isabela, y aquel instante suspendido se convirtió en un divisor invisible entre lo que podría haber sido y lo que tal vez jamás sería. Pero ahora necesito saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Isabela, ¿te quedarías y lucharías por ese amor imposible o elegirías proteger tu corazón antes de que fuera destruido? ¿Crees que el amor es capaz de atravesar barreras de clase, orgullo y expectativas sociales? ¿O piensas que ciertos sentimientos ya nacen condenados? Cuéntame aquí en los comentarios ¿qué harías en una situación tan delicada? Leo cada respuesta, y son ustedes quienes inspiran las próximas historias. Y si este momento también hizo que tu corazón se acelerara, deja tu like ahora. Eso ayuda a que esta historia llegue a más personas que creen en el amor verdadero, incluso cuando parece imposible. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, porque lo que va a pasar después de esta noche puede cambiarlo todo entre Isabela y el duque de San Rafael. Y dime, ¿quieres que Isabela luche por él o que se aleje antes de que sea demasiado tarde? Sebastián se apartó rápidamente, recomponiéndose con un esfuerzo visible mientras la voz de doña Catalina se acercaba por los jardines. Lanzó una mirada cargada de conflicto a Isabela antes de darse la vuelta
y caminar al encuentro de la mujer que lo buscaba. Isabela permaneció congelada junto a la fuente, temblando no de frío, sino del choque emocional por lo que casi había ocurrido. Oyó la voz melosa de doña Catalina, quejándose de que el duque había abandonado a sus invitados, seguida por la respuesta educada pero distante de Sebastián. Cuando los sonidos de sus pasos desaparecieron, Isabela por fin se movió, corriendo de vuelta a su casa compartida, como si la persiguieran demonios. Entró en silencio, evitando a sus compañeras que aún conversaban en el patio. Esa noche, Isabela apenas pudo dormir, dando vueltas en la cama estrecha mientras revivía cada segundo de aquel encuentro. La sensación de los dedos de él en su rostro permanecía como una marca que le quemaba la piel. Alternaba entre la euforia de saber que Sebastián sentía algo por ella y el terror por el abismo imposible que los separaba. No había futuro para aquel sentimiento naciente, solo dolor y escándalo si seguían por ese camino. Isabela decidió que necesitaba crear distancia, proteger su corazón y la reputación de ambos. Por la mañana estaba pálida y con ojeras oscuras, provocando comentarios preocupados de Carmen durante el desayuno. Isabela alegó un dolor de cabeza y partió hacia la biblioteca, decidida a mantener una compostura profesional. Los días siguientes fueron una tortura refinada para ambos. Sebastián volvió a las tardes de transcripción después de que terminara la fiesta, pero la atmósfera entre ellos había cambiado por completo. Donde antes había una facilidad creciente, ahora reinaba una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Evitaban mirarse directamente, mantenían conversaciones estrictamente sobre el trabajo y creaban un espacio físico exagerado entre ellos. Isabela notaba cómo a él le temblaban levemente las manos al sostener el diario, cómo su voz sonaba demasiado tensa. Sebastián observaba la rigidez en los hombros de ella, la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, un detalle que lo volvía casi loco. Lo no dicho flotaba pesado entre ellos, haciendo que cada tarde compartida fuera simultáneamente deseada y torturante. 2 semanas después del incidente en el jardín, doña Teresa convocó a Isabela a su despacho con expresión severa. El ama de llaves cerró la puerta cuidadosamente antes de entregarle un sobre sin remitente que había llegado aquella mañana. Isabela lo abrió con manos temblorosas y leyó palabras venenosas escritas en una caligrafía femenina disfrazada. La carta la acusaba de un comportamiento inapropiado con el duque, de usar su belleza joven para seducirlo con el objetivo de ascender socialmente. Sugería que Isabela era una calculadora que se había aprovechado de la bondad de Sebastián, manchando la reputación de un hombre honrado. Las palabras crueles la perforaban como dagas, cada frase destilando pura malicia. Isabela sintió que las náuseas le subían por la garganta mientras terminaba de leer la odiosa misiva. Doña Teresa la observaba con expresión indescifrable, preguntando finalmente si había algo de verdad en las acusaciones. Isabela negó con vehemencia cualquier comportamiento impropio. Su voz firme, a pesar de las lágrimas de rabia que le ardían en los ojos. Explicó que trabajaba con el duque en el proyecto de transcripción, siempre con absoluta propiedad y manteniendo una distancia respetuosa. Técnicamente no era mentira, pues el casi beso fue interrumpido antes de concretarse. Doña Teresa la estudió largamente antes de asentir, declarando que creía en Isabela, pero que necesitaba advertirle sobre los peligros de las apariencias. El ama de llaves quemó la carta en la chimenea mientras le aconsejaba extrema cautela, pues los ojos envidiosos siempre observaban, buscando un escándalo. Isabela salió de aquel despacho sintiéndose sucia, a pesar de tener la conciencia relativamente limpia. Isabela pasó el resto del día perturbada, preguntándose quién habría escrito la carta anónima.
Podría ser alguna de las damas que codiciaban a Sebastián durante la fiesta, irritadas por la atención que él supuestamente le dedicaba a una simple empleada. O tal vez una criada envidiosa del trabajo privilegiado de Isabela en la biblioteca. La posibilidad de estar siendo observada y juzgada constantemente la hizo sentirse vulnerable y expuesta. Cuando Sebastián llegó para la tarde de trabajo, Isabela se mantuvo aún más distante, respondiendo apenas con monosílabos. Él notó el cambio de inmediato, preguntando si había ocurrido algo, pero Isabela lo negó con una firmeza excesiva. Sebastián frunció el ceño, claramente sin creerle, pero respetó su silencio. La tarde transcurrió con una incomodidad casi insoportable. Después de una semana de tensión creciente, Sebastián por fin rompió el silencio opresivo. Cerró el diario con firmeza, ignorando la transcripción por primera vez desde que empezaron, y declaró que necesitaban hablar. Isabela intentó protestar, alegando que no había nada que discutir, pero Sebastián la interrumpió con voz firme. Confesó que ya no podía fingir indiferencia, que los últimos días habían sido un infierno de contención que lo estaba destruyendo por dentro. Las palabras salieron en un torrente, como una represa rota, años de soledad y luto derramándose entre ellos. Sebastián admitió que no planeaba sentir nada por nadie de nuevo después de la muerte de su esposa, pero que Isabela había despertado algo que él creía muerto. Isabela escuchó con el corazón desbocado, dividida entre la alegría y el terror ante aquella confesión. Respondió con voz temblorosa que ella también sentía una atracción que no debía existir, pero que necesitaban ser sensatos. Isabela le recordó las diferencias imposibles entre sus posiciones, el escándalo que tal relación causaría, la destrucción que traería para ambos. Mencionó la carta anónima, revelando por primera vez las acusaciones que había recibido. Sebastián se quedó lívido de rabia al saber que alguien se había atrevido a amenazarla, jurando descubrir al autor y castigarlo ejemplarmente. Isabela le pidió que no hiciera nada, pues eso solo confirmaría las sospechas y lo empeoraría todo. La discusión acalorada revelaba la profundidad de los sentimientos que ambos intentaban negar. Sebastián se levantó abruptamente, caminó hasta la ventana y apoyó las manos en el alféizar con una fuerza que le dejó los nudillos blancos. Declaró que no le importaban las opiniones ajenas, que su posición le daba derecho a elegir su propio camino. Isabela se acercó por detrás, tocándole levemente el hombro en un gesto consolador, que era también una despedida. Susurró que sí le importaría cuando el escándalo manchara el nombre de su familia, cuando se le cerraran puertas y se le alejaran aliados. Isabela le recordó que ella no poseía nada más que su dignidad, y una relación imposible le robaría incluso eso. Con lágrimas corriéndole en silencio, salió de la biblioteca, dejando a Sebastián solo con su frustración y su dolor. Él golpeó la pared con fuerza, arrepintiéndose al instante, pero incapaz de contener la angustia que lo consumía. 2 semanas pasaron en un silencio doloroso. Sebastián no volvió a las tardes de transcripción, enviando un mensaje a través de doña Teresa diciendo que estaba ocupado con asuntos urgentes. Isabela se sumergió en el trabajo de catalogación con una dedicación obsesiva, usando los libros como un escudo contra los pensamientos que la atormentaban. Había adelgazado visiblemente, provocando la genuina preocupación de sus compañeras, que no sabían cómo ayudar. Carmen intentaba obligarla a comer porciones más grandes, Rosa le ofrecía té calmante y Beatriz simplemente le sostenía la mano en un silencio solidario. Isabela apreciaba los gestos, pero nada aliviaba el dolor constante en su pecho. Entonces, una tarde de diciembre, doña Teresa apareció anunciando a una visitante que la esperaba en el patio exterior.
Isabela encontró a su madre sentada en un banco bajo un árbol, pareciendo pequeña y frágil en medio de la grandiosidad de la hacienda. La señora Montoya se levantó de inmediato al ver a su hija, abrazándola con fuerza mientras susurraba oraciones de gratitud. Había traído una cesta con panes caseros y conservas, regalos humildes ofrecidos con un amor inmenso. Isabela la condujo en un recorrido por los jardines, orgullosa de mostrarle dónde trabajaba, pero cuidándose de evitar las áreas donde podría encontrarse con Sebastián. Su madre escuchaba con atención, elogiando la belleza del lugar, pero estudiando el rostro de su hija con una preocupación maternal aguda. Isabela intentaba parecer feliz, pero no lograba engañar a quien la conocía tan profundamente. Durante la merienda compartida en el área reservada para empleados, la señora Montoya por fin preguntó directamente qué afligía a su hija. Isabela se derrumbó, contándolo todo entre sollozos contenidos: el trabajo con Sebastián, los sentimientos imposibles, el casi beso, la carta cruel. Su madre lo escuchó todo sin interrumpirla, solo sujetando las manos de su hija con una firmeza amorosa. Cuando Isabela terminó, la señora Montoya guardó un silencio pensativo antes de hablar con una sabiduría adquirida a través de años de sufrimiento. Le recordó a Isabela que el amor verdadero rara vez elige caminos fáciles, pero que también necesitaba considerar las consecuencias más allá de los sentimientos. Su madre le aconsejó oración, paciencia y atención a las señales que Dios enviaría. Isabela prometió seguir el consejo, sintiéndose levemente reconfortada por la presencia materna, aunque no hubiera una solución mágica para su dilema. El destino, o la providencia, forzó un reencuentro que ambos evitaban. Una rara tormenta de invierno se desató sobre la región durante la noche, trayendo lluvias torrenciales que inundaron partes de la propiedad. Isabela despertó con truenos ensordecedores y corrió a la biblioteca, preocupada por posibles filtraciones que dañaran los preciosos libros. Llegó empapada, con el cabello pegado al rostro y el vestido pesado de agua, encontrando a Sebastián ya allí, revisando las ventanas. Llevaba solo camisa y pantalones, también mojado por haber corrido bajo la lluvia. Sus miradas se encontraron a través del salón oscuro, iluminado solo por los relámpagos, y toda la distancia cuidadosamente construida se evaporó al instante ante la urgencia compartida. Trabajaron lado a lado en un silencio eficiente, moviendo libros valiosos lejos de una ventana con una gotera persistente. Sebastián subía por la escalera trayendo volúmenes de las estanterías altas, mientras Isabela los organizaba en un área segura. Sus cuerpos se movían en una sincronía nacida de las tardes compartidas, anticipando las necesidades del otro sin palabras. Cuando por fin aseguraron la colección, ambos se detuvieron sin aliento, súbitamente conscientes de su cercanía física y de su absoluta soledad. La lluvia tamborileaba contra los cristales, creando una cortina de sonido que los aislaba del resto del mundo. Sebastián miró a Isabela, mojada y temblorosa, con el cabello deshecho enmarcando un rostro pálido, y algo dentro de él por fin se rompió definitivamente. Él cruzó la distancia entre ambos en 2 pasos, atrayéndola contra su pecho en un abrazo desesperado. Isabela se resistió medio segundo antes de derretirse en sus brazos, sus propias manos aferrándose a la camisa mojada de él con fuerza. Sebastián hundió el rostro en su cabello, respirando hondo como un hombre que por fin encuentra aire tras una larga inmersión. Permanecieron así durante minutos infinitos, solo sosteniéndose el uno al otro, mientras la tormenta rugía afuera. Cuando por fin se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos, ya no había espacio para la negación ni la pretensión. Sebastián murmuró que la amaba, que había intentado resistirse, pero que era imposible. Isabela respondió, llorando, que también lo amaba,
aun sabiendo que ese amor los destruiría. Esta vez, cuando él se inclinó, no hubo interrupción. El beso fue todo lo que ambos habían imaginado y temido. Sebastián sostuvo el rostro de Isabela con una ternura reverente, como si ella fuera un tesoro frágil que pudiera quebrarse. Sus labios se encontraron con una suavidad inicial, que rápidamente se profundizó cuando años de soledad de él y de esperanza reprimida de ella colisionaron. Isabela sintió que el mundo desaparecía, existiendo solo la sensación de estar por fin en los brazos a los que pertenecía. El beso sabía a la sal de las lágrimas mezcladas, llevaba la urgencia del tiempo robado y la promesa de un amor que desafiaba la lógica. Cuando se separaron, ambos temblaban, apoyando la frente una contra la otra, mientras recuperaban el aliento y la razón. La realidad empezó a infiltrarse de nuevo, trayendo el peso de las consecuencias que aquel momento acarrearía. Sebastián sostuvo las manos de Isabela con firmeza, declarando con voz ronca, pero decidida, que encontraría una solución. No permitiría que las convenciones sociales destruyeran la única felicidad genuina que había sentido en años. Isabela intentó argumentar sobre las imposibilidades prácticas, pero él la silenció con un beso más breve. Sebastián prometió protegerla de la malicia y el escándalo, que usaría su posición y sus recursos para crear un camino donde aparentemente no lo había. Habló de la posibilidad de matrimonio, una palabra que hizo que Isabela abriera los ojos con incredulidad. Los nobles mexicanos en ocasiones se casaban con mujeres de clases inferiores, cuando el amor era lo bastante fuerte, argumentó. Habría resistencia familiar y social, pero Sebastián declaró estar dispuesto a enfrentar cualquier batalla por ella. Isabela quería creer desesperadamente en aquellas promesas, pero años de pobreza le habían enseñado un realismo cruel. Advirtió sobre la furia que sentiría la familia de él, el ostracismo social que ambos enfrentarían, las dificultades prácticas de dos mundos tan diferentes chocando. Sebastián lo escuchó todo, y luego preguntó simplemente si ella lo amaba lo suficiente como para intentarlo. La pregunta cruda atravesó todas las objeciones racionales. Isabela miró a los ojos oscuros de él, viendo una vulnerabilidad y una esperanza que reflejaban sus propios sentimientos, y asintió. Sí, lo amaba lo suficiente como para intentarlo, para enfrentar las tormentas que vendrían. Sebastián sonrió por primera vez desde que se conocieron, una transformación que iluminó todo su rostro. Se besaron de nuevo, mientras la lluvia iba cesando poco a poco, sellando una promesa que cambiaría sus vidas para siempre, para bien o para mal. Los días siguientes estuvieron marcados por un cuidado extremo y una planificación secreta. Sebastián e Isabela acordaron encuentros discretos en la biblioteca después del anochecer, cuando los criados ya se recogían. Conversaban en susurros sobre el futuro que intentaban construir juntos. Con las manos entrelazadas sobre una mesa repleta de libros antiguos, Sebastián reveló que primero necesitaba consolidar ciertas alianzas políticas y financieras antes de anunciar unas intenciones matrimoniales tan controvertidas. Explicó que algunos miembros influyentes de la aristocracia local le debían favores que podría cobrar para garantizar un apoyo mínimo. Isabela escuchaba con una mezcla de esperanza y aprensión, aún luchando por creer que aquello realmente estaba ocurriendo. En cada encuentro secreto, su amor se profundizaba, volviéndose imposible imaginar un futuro separados. Isabela también hizo su parte, escribiendo una larga carta a su madre, explicando la situación con una honestidad dolorosa. Describió sus sentimientos por Sebastián, las promesas que él había hecho, pero también los enormes riesgos que enfrentarían.
La señora Montoya respondió después de una semana de silencio con palabras cuidadosamente escogidas que revelaban una profunda preocupación maternal. No condenaba a su hija, pero le advertía sobre la crueldad que la sociedad mostraba contra las mujeres que se atrevían a cruzar las barreras de clase. La madre le recordó a Isabela que, si la relación fracasaba, sería ella quien cargaría con la vergüenza y la ruina, mientras que Sebastián mantendría intacta su posición. Esas sabias palabras atormentaron a Isabela, plantando semillas de duda que crecían en silencio, incluso mientras declaraba su amor por Sebastián. Durante el día mantenían una fachada de absoluta propiedad que engañaba a la mayoría, pero no a todos. Doña Teresa observaba con ojos penetrantes, notando pequeños detalles que revelaban la verdad, miradas demasiado prolongadas, una cercanía física excesiva al pasar documentos, una tensión eléctrica cuando estaban en el mismo ambiente. El ama de llaves convocó a Isabela de nuevo, esta vez con una expresión mezclada de preocupación y resignación. No preguntó directamente sobre la relación con el duque, pero advirtió que otros empezaban a sospechar. Doña Teresa aconsejó extrema cautela y rapidez en las decisiones, pues cuanto más tiempo la situación permaneciera indefinida, mayor sería el riesgo de un escándalo devastador. Isabela agradeció la advertencia velada y la preocupación genuina, prometiendo tener un cuidado redoblado. El golpe que ambos temían llegó en forma de una carta sellada con el escudo familiar de los Alvarado. La tía de Sebastián, doña Esperanza de Alvarado y Mendoza, anunciaba una visita inminente a la hacienda tras oír rumores perturbadores sobre su sobrino. Era la matriarca formidable de la familia, viuda de un general prestigioso y una feroz guardiana de las tradiciones aristocráticas. Sebastián palideció al leer la misiva, sabiendo que su tía tenía una red de informantes que superaba a un servicio de espionaje gubernamental. Si los rumores sobre Isabela habían llegado a sus oídos en la Ciudad de México, la situación era más grave de lo que había imaginado. Compartió las noticias con Isabela esa noche, viendo el miedo reflejarse en sus ojos verdes. La llegada de doña Esperanza representaba una prueba crucial que podía destruir todo lo que estaban construyendo. La tía llegó 3 días después en un carruaje lujoso, acompañada por un séquito de criados personales y equipaje suficiente para un pequeño ejército. Doña Esperanza tenía 65 años, pero aparentaba 10 menos, con una postura erguida y una mirada afilada de halcón cazando a su presa. Sebastián la recibió formalmente en el salón principal, besándole la mano con el respeto tradicional, mientras ella examinaba la propiedad con ojos críticos. Durante la elaborada cena de aquella primera noche, interrogó a su sobrino sobre la administración de la hacienda, la vida social y sus planes matrimoniales futuros. Sebastián respondió con una diplomacia cuidadosa, esquivando las preguntas directas mientras mantenía la compostura aristocrática. Doña Esperanza sonrió con frialdad, reconociendo las evasivas, pero eligiendo el momento estratégico para el verdadero ataque. A Isabela se le indicó que permaneciera lejos de las áreas principales durante la visita de la tía, una orden que aceptó con alivio mezclado con humillación. Trabajó en la biblioteca en silencio, intentando concentrarse en la catalogación mientras el corazón le martillaba con ansiedad. Carmen le trajo noticias susurradas. Doña Esperanza interrogaba a los criados sobre las rutinas de la casa, preguntando específicamente por empleadas jóvenes y bonitas. La anciana dama estaba cazando la confirmación de los rumores que había oído. Isabela sintió náuseas de miedo, sabiendo que el enfrentamiento era inevitable. Rezó pidiendo fuerza para afrontar la tormenta que se acercaba, aferrándose al rosario de su abuela como un ancla en un mar turbulento.
El destino de su amor con Sebastián se decidiría en los próximos días. El enfrentamiento llegó antes de lo que esperaban. A la mañana siguiente, doña Esperanza apareció en la biblioteca sin previo aviso, abriendo las puertas con una autoridad imperativa. Isabela se levantó de inmediato, soltando el libro que estaba catalogando mientras hacía una reverencia respetuosa. La anciana la examinó de pies a cabeza con una mirada que diseccionaba como un bisturí quirúrgico, tomando nota de cada detalle. Belleza joven, vestido sencillo pero limpio, manos encallecidas por el trabajo, una postura digna pese a su origen humilde. Doña Esperanza rodeó a Isabela lentamente como un depredador, evaluando a su presa antes de hacer una pregunta cortante sobre cuánto tiempo llevaba trabajando en la hacienda. Isabela respondió con voz firme, negándose a mostrar el miedo que sentía por dentro. La batalla de voluntades había comenzado. Doña Esperanza pasó entonces a un interrogatorio brutal, disfrazado de conversación educada. Preguntó por la familia de Isabela, su educación, sus ambiciones futuras, y cada cuestión venía cargada de insinuaciones venenosas. Isabela respondió con honestidad, pero sin ofrecer información innecesaria, manteniendo su dignidad incluso ante el desprecio apenas disimulado. La anciana dama finalmente abandonó los subterfugios, declarando abiertamente que sabía de los encuentros secretos con Sebastián. Acusó a Isabela de ser una aventurera calculadora que había seducido a un hombre vulnerable buscando un ascenso social imposible. Las palabras eran crueles, diseñadas para quebrar su espíritu y arrancar una confesión de culpa. Isabela sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negó a derramarlas ante aquella mujer que representaba todo lo que ella jamás sería. Con voz temblorosa pero clara, Isabela se defendió de las acusaciones. Admitió sus sentimientos por Sebastián, pero negó cualquier manipulación o cálculo. Declaró que nunca había pedido nada, que había intentado resistirse a aquel amor imposible, pero que había fracasado. Reconoció humildemente que no era adecuada para el puesto de duquesa, pero que su amor era genuino y honrado. Doña Esperanza rió con desdén, afirmando que el amor no alimentaba a nadie ni sostenía posiciones sociales. Entonces ofreció una propuesta brutal, una generosa suma de dinero a cambio de que Isabela dejara la hacienda de inmediato y nunca más contactara a Sebastián. El soborno se presentaba no como un insulto, sino como una solución práctica para un problema embarazoso. Isabela sintió la rabia hervir, sustituyendo el miedo por una indignación justa ante el intento de comprar su ausencia. Isabela rechazó el dinero con una firmeza que sorprendió incluso a doña Esperanza. Declaró que la dignidad no tenía precio y que la decisión sobre el futuro compartido con Sebastián les correspondía a ambos, no a terceros. La osadía de la respuesta dejó a la anciana momentáneamente sin palabras, con los ojos entrecerrándose peligrosamente. Doña Esperanza entonces cambió de táctica, abandonando el soborno por amenazas veladas. Describió con detalles crueles el ostracismo social que Isabela enfrentaría, las puertas cerradas, los susurros maliciosos, la soledad aplastante de no pertenecer nunca. Pintó un cuadro de un Sebastián resentido poco a poco, a medida que perdiera aliados e influencia, con el amor transformándose en amargura y arrepentimiento. Sus palabras encontraron puntos vulnerables, pues reflejaban los miedos secretos que Isabela alimentaba en sus noches sin sueño. La anciana presionó su cruel ventaja, sugiriendo que el amor verdadero significaría liberar a Sebastián en lugar de arrastrarlo hacia la ruina social. Argumentó que Isabela demostraría un carácter genuino al sacrificar su propia felicidad por el bien de él.
Doña Esperanza se presentó como una protectora sabia, salvando a un sobrino necio de un error devastador, motivado por la soledad y una lujuria temporal. Isabela lo escuchó con el corazón haciéndose pedazos, con las palabras haciendo eco en las dudas que ella misma había cultivado. Tal vez su tía tuviera razón. Tal vez el amor no fuera suficiente cuando se enfrentaba a fuerzas tan poderosas. Isabela pensó en su madre, en sus hermanos, en la vida sencilla pero honrada que conocía. Pensó también en Sebastián, en la rara sonrisa que ella lograba arrancarle, en la ternura de sus besos. ¿Cuál sería la elección correcta? Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió violentamente. Sebastián entró como una tormenta, alertado por un criado leal sobre el enfrentamiento en curso. Se colocó de forma protectora entre Isabela y su tía, con los ojos ardiendo de una rabia que rara vez mostraba. Sebastián declaró que las conversaciones sobre su futuro debían incluirlo, no ocurrir en emboscadas cobardes. Doña Esperanza mantuvo una compostura gélida, reprendiéndolo por su tono irrespetuoso, pero sin retroceder. Exigió que pensara racionalmente en las consecuencias de un matrimonio tan inadecuado. Sebastián respondió que llevaba semanas pensando en poco más y que su decisión estaba tomada. Se casaría con Isabela Montoya, independientemente de la aprobación familiar. La declaración pública, por fin verbalizada sin evasivas, lo cambió todo de manera irrevocable. Doña Esperanza se quedó lívida ante la declaración desafiante de su sobrino. Pronunció un ultimátum con voz helada. Si Sebastián insistía en aquella locura, la familia cortaría relaciones por completo. Perdería apoyo político, acceso a recursos familiares compartidos, incluso el derecho al escudo de los Alvarado que llevaba con orgullo. La anciana pintó un panorama devastador de aislamiento social total, con las puertas cerradas por toda la aristocracia mexicana. Sebastián lo escuchó todo con la mandíbula contraída, pero los ojos firmes, sin apartar nunca la mirada penetrante de su tía. Cuando ella terminó, respondió con calma que lamentaba perder a su familia, pero que no renunciaría a su felicidad por la aprobación ajena. Su valentía ante pérdidas tan significativas dejó a Isabela a la vez conmovida y aterrorizada por las consecuencias. Isabela no soportó seguir en silencio. Con las lágrimas por fin desbordándose, interrumpió, argumentando que no podía permitir que Sebastián lo sacrificara todo por ella. Declaró que lo amaba demasiado para ser la causa de su ruina, que liberarlo era el único regalo digno que podía ofrecerle. Isabela anunció que dejaría la hacienda de inmediato, ahorrándole una elección imposible. Sebastián se giró hacia ella con una expresión de pánico absoluto, tomándole las manos y suplicándole que no lo hiciera. Juró que nada importaba sin ella, que la riqueza y la posición eran vacías comparadas con el amor que compartían. La escena, emocionalmente cargada, incluso conmovió levemente a doña Esperanza, que reconoció la genuinidad de los sentimientos, aunque los desaprobara por completo. Doña Esperanza finalmente suspiró, cansada, sentándose en una silla cercana, como si el peso de los años la alcanzara de repente. Observó a su sobrino y a la joven a la que amaba, notando un desespero palpable en ambos. Admitió que rara vez veía un amor genuino entre los aristócratas, donde los matrimonios eran arreglos políticos y financieros. Confesó que su propio matrimonio había sido así, hasta que poco a poco aprendió a amar al marido que le fue asignado. Tal vez, ponderó en voz alta, Sebastián e Isabela tuvieran una ventaja al empezar con un amor ya establecido. Doña Esperanza no ofreció una aprobación completa, pero propuso una tregua.
Un periodo de 6 meses en el que Isabela sería presentada públicamente como una dama de compañía contratada, recibiendo educación en etiqueta aristocrática. Si después de eso todavía quisieran casarse, ella no se opondría activamente. La propuesta sorprendió tanto a Sebastián como a Isabela, que apenas podían creer en aquel giro inesperado. Doña Esperanza estableció condiciones rígidas. Isabela estudiaría historia, literatura, música, danza y etiqueta social con tutores competentes. Necesitaría probar su capacidad de desenvolverse en círculos aristocráticos sin avergonzar a Sebastián. Durante esos 6 meses, la relación romántica debía permanecer discreta, evitando un escándalo que haría imposible el futuro matrimonio, incluso con preparación. Si Isabela no lograba demostrar una adaptación adecuada, debía aceptar la derrota con gracia. Doña Esperanza no ocultaba su escepticismo sobre el éxito, pero estaba dispuesta a conceder una oportunidad que consideraba justa. Sebastián aceptó los términos de inmediato, aliviado por una solución que no exigía una separación. Isabela dudó más, temiendo no estar a la altura de expectativas imposibles, pero aceptó al ver la esperanza en los ojos de Sebastián. Los meses siguientes fueron a la vez maravillosos y agotadores para Isabela. Se despertaba antes del amanecer para clases de francés con un profesor severo. Pasaba las mañanas estudiando historia europea y política mexicana y las tardes practicando el piano con una paciencia de santa. Doña Esperanza supervisaba personalmente su educación en etiqueta, corrigiendo su postura, enseñándole la conversación apropiada y la compleja navegación de las jerarquías sociales. Isabela absorbía el conocimiento con la sed de una aprendiz dedicada, y su inteligencia natural compensaba su falta de educación formal. Cometía errores, enfrentaba frustraciones, lloraba en privado por el cansancio, pero nunca se rendía. Sebastián la apoyaba discretamente, robando momentos preciosos juntos cuando era posible, con besos suaves que renovaban la determinación de ella. A medida que la primavera llegaba al norte de México, Isabela se transformaba visiblemente. Sus vestidos sencillos fueron sustituidos por atuendos elegantes pero apropiados, su cabello dominado en peinados sofisticados, sus movimientos refinados por horas de práctica, y lo más importante, desarrolló una confianza nacida del conocimiento, capaz de conversar con inteligencia sobre temas variados. Doña Esperanza, aunque nunca expresaba su aprobación abiertamente, mostraba su satisfacción a través de críticas menos frecuentes. En la cena que marcaba el fin de los 6 meses, la anciana anunció que Isabela había pasado la prueba con una distinción sorprendente. Daría su bendición al matrimonio, aunque advirtió que la batalla social aún sería ardua. Sebastián e Isabela intercambiaron miradas de pura alegría, sus manos encontrándose bajo la mesa, mientras el futuro por el que tanto lucharon por fin se volvía real. 6 meses después, la boda de Sebastián de Alvarado e Isabela Montoya tuvo lugar en la capilla de la Hacienda San Rafael en una mañana dorada de septiembre, exactamente 1 año después de su primer encuentro. La ceremonia fue pequeña, comparada con los estándares aristocráticos, pero llena de un amor genuino que ningún boato podía superar. La madre de Isabela lloró lágrimas felices, y sus hermanos, vestidos de manera formal, fueron testigos de la transformación milagrosa de la vida de su familia. Doña Esperanza se sentó en la primera fila, con una expresión que casi podría confundirse con orgullo. Cuando Sebastián levantó el velo de Isabela, los ojos de ambos brillaban con lágrimas de gratitud por un amor que desafió todas las probabilidades. El beso que selló sus votos fue presenciado por pocos, pero significó la victoria del valor sobre la convención, del amor sobre el prejuicio. La vida como duquesa no fue fácil para Isabela.
Las puertas de la aristocracia se abrieron lentamente y algunos nunca aceptaron por completo la unión. Hubo comentarios maliciosos, exclusiones sociales y batallas constantes por el respeto. Pero Isabela afrontó todo con una dignidad que no aprendió de tutores, sino de años de sobrevivir a la pobreza con el honor intacto. Transformó la biblioteca en un centro cultural, abriéndola a jóvenes de la región que buscaban educación. Usó su posición para ayudar a familias pobres, recordando siempre de dónde venía. Sebastián la observaba con una admiración creciente, mientras su esposa conquistaba corazones mediante una bondad genuina y una inteligencia aguda. Juntos redefinieron lo que significaba la nobleza, midiéndola no por la cuna, sino por el carácter. Años después, cuando una hija pequeña preguntó cómo se conocieron mamá y papá, Isabela contó la historia de la deuda falsa, la biblioteca mágica y el amor que se negó a aceptar la imposibilidad. Enseñó que el valor no era la ausencia de miedo, sino la elección de luchar a pesar de él. La niña escuchó fascinada, con los ojos verdes heredados de su madre brillando de admiración. Sebastián observaba a su esposa y a su hija con el corazón desbordado de gratitud por aquella mañana lejana en la que una muchacha humilde chocó contra él, cambiándole la vida para siempre. Su amor sobrevivió a las tormentas, demostrando que cuando dos corazones deciden luchar juntos, ni siquiera los abismos sociales pueden separarlos. Y así, en la Hacienda San Rafael, el antiguo orden dio paso a uno nuevo, construido sobre un cimiento más sólido que la tradición, el amor verdadero y el respeto mutuo. Querido Radio Escucha, si llegaste hasta aquí, que sepas que tu presencia hizo esta historia aún más especial. Así como Isabela y Sebastián enfrentaron sus miedos y eligieron luchar por un amor imposible, tú también llevas esa misma valentía dentro de ti. La vida muchas veces nos pone ante abismos que parecen insuperables, situaciones en las que el corazón dice sí, pero la razón grita no. Recuerda, los amores más grandes, las conquistas más significativas y las transformaciones más bellas nacen exactamente en esos momentos de elección difícil. No permitas que voces ajenas determinen el tamaño de tus sueños. No dejes que tu origen defina tu destino. Cada uno de nosotros lleva una dignidad que ninguna circunstancia puede robar. Solo nosotros mismos podemos entregarla. Sé amable contigo mismo en las batallas diarias. Reconoce tu fuerza incluso cuando te sientas frágil y nunca subestimes el poder transformador de un corazón valiente. Mereces amor verdadero, mereces respeto, mereces luchar por tu felicidad. Y recuerda siempre, no importa cuán oscura parezca la noche, el amanecer siempre llega para quienes tienen el valor de esperar con la esperanza encendida en el corazón. Con cariño y admiración por ti, que nos acompañaste hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta Amor Verdadero para que más personas puedan conocer esta saga de valor y pasión en el México de 1887. Nos vemos pronto. Hasta la próxima historia.